Mis amados, muy buenos días. Me gusta, me place, me alegra poderlos saludar en esta preciosa y nueva mañana. Dios les bendiga en este día maravilloso. Y yo le doy gracias a Dios por que tú estás ahí, al frente de esta imagen. Yo le doy gracias a Dios. Todos ustedes son la razón de ser de nuestra vida, de mi vida aquí en la tierra. Son ustedes. Me encanta, me gusta hacer lo que estoy haciendo, vernos cada mañana, podernos saludar y aprender algo de la palabra para nuestras vidas. Es muy importante. Vamos a orar. Presentémonos delante de nuestro amado Señor y Dios. Y bueno, coloquemos todo en sus manos. Padre bueno, Señor amado, Dios maravilloso, Yahweh nuestro Dios, bendito sea tu nombre, Jehová nuestro Dios, el Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, el Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios del desierto, el Dios de la peña, el Dios de la zarza ardiendo, el mismo Dios de todos y cada uno de los profetas. Gracias te damos a ti, Padre bueno, el mismo Dios del pesebre, el mismo Dios de la cruz del Calvario, el mismo Dios que se reveló a todos los suyos en su momento. Oh Padre bueno, Señor Dios de la gloria, a ti, oh Dios, al único y sabio Dios, no hay nadie como tú. Hoy nos presentamos delante de ti y te damos gracias por todos tus amores, por todas tus bondades, por todos los beneficios tuyos hacia nosotros. Somos tus hijos amados, nos consientes. Tu palabra dice que tú nos has amado, Padre bueno, Dios de la gloria, con amor eterno, y no lo dudamos. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por permitirnos vivir un día más para darte a ti la gloria, la honra y el honor. Hoy, Padre bueno, bendícenos. Bendícenos con tu palabra, con tu enseñanza. Queremos caminar todos los días de nuestra vida sabiendo que lo estamos haciendo bien y que tú caminas con nosotros. Padre bueno, gracias. Gracias, Señor. A partir de este momento quedamos atentos, abrimos nuestra mente, nuestra vida, nuestro corazón para escuchar tu enseñanza. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias, Dios de la gloria. Gracias, mi Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por caminar con nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre bueno. Amén. Y amén. Y amén. Salud. ¡Qué delicia! Nos hace falta en las mañanas el cafecito. ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, veníamos hablando de un tema que, bueno, para mí es muy interesante y yo sé que para ustedes también. El Dios que se quiere revelar a nosotros. Él quiere revelársenos todos los días, a cada momento. Eso nunca lo olvidemos, nunca. En todas las cosas que nos van pasando en el día, por donde vamos, vemos un árbol, vemos una flor, vemos un niño, vemos un gatico, algo que nos llama la atención. Es Dios mostrándonos sus maravillas. Cuando vemos a nuestra pareja, cuando vemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, es Dios hablándonos. Es Dios mostrándonos a través de cuántas personas y de cuántas cosas maravillosas en la vida Él nos quiere demostrar su perfecto amor. Bueno, y veníamos hablando, como les decía, de ese Dios que se quiere revelar.
y veíamos un pasaje que es muy bonito, es un pasaje hermosísimo. Si hay un pasaje en la Biblia que me llamó poderosamente la atención, fue ese, el que comúnmente o todos llamamos el camino de Emaús. ¿Recuerdan ustedes? Dos apóstoles que después de que el Señor lo crucifican y van y lo entierran allá en un sepulcro, se regresan para su tierra, para Emaús, de Jerusalén. Entonces van los dos por el camino, hablando todos tristes, cabizbajos, hablando de todas las experiencias que vivieron con el Señor Jesús. Lógico, lógico, porque el Señor impactó sus vidas. Y van hablando ahí por el camino, medio tristes, frustrados, de pronto amargados porque los romanos crucificaron a su Señor. Van caminando, hablando, cuando de pronto un personaje los alcanza y empieza a caminar con ellos y este personaje era el mismo Señor Jesús, resucitado, el vencedor, venció la muerte. Y empieza a caminar con ellos. Y empiezan a hablar. Él bueno, ¿y ustedes de qué hablan ustedes? Que los oigo hablar muy animados. ¿De qué están hablando? ¿De qué cosas hablan ustedes mientras caminan todos entristecidos? ¿De qué hablan ustedes? ¿De qué se trata eso que ustedes hablan? Ah, y dice la Escritura que de pronto ellos lo miraron y le dijeron, pero un momentico, pero usted viene de Jerusalén, usted nunca oyó hablar de todo lo que pasó, de todas las cosas. Tú eres el único forastero que no se ha enterado de las cosas que sucedieron estos días, 3 días. Usted no lo sabe. Oh, ¿y sabe qué les dice el Señor? Oh, duros de corazón, para creer en todo lo que oh insensatos y duros de corazón, para creer en todo lo que los profetas han hablado. Ustedes son duros de corazón. Ustedes no saben que desde la antigüedad, desde nuestros primeros padres, los profetas están hablando de lo que pasó hace 3 días. Eso está en la Escritura. ¿No estaban estas cosas dispuestas de que el Cristo tenía que padecer para que entrara en su gloria? Eso está escrito. Ah, el Señor revelándoles la palabra que ellos escucharon. Ellos escucharon por lo menos en 3 años hablando con el Señor, caminando con Él, yendo y viniendo. Habían oído hablar de Él. Pero bueno, este personaje que se acercó a ellos, que se le unió a los apóstoles ahí en ese camino de Emaús, hablábamos ayer, él empezó a hablarles de todas las cosas que ellos estaban hablando. Pero lo que ellos no descubrieron de principio, de entrada, era que el Señor que iba al lado de ellos, ese personaje estaba hablando, era de Él mismo. Estaba hablando de las cosas que Él sabía, conocía y que vivió. Y dice la palabra que Él los llevó a través de las Escrituras, empezando por Moisés, luego por los profetas, y les explicaba todo lo referente a las Escrituras. Y ellos no se dieron cuenta que Él les estaba contando su propia historia. ¡Qué maravilla! Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Cristo que nos acompaña a nosotros permanentemente. Y lo más curioso es que cuando el Señor entra a una posada, a un restaurante, entre comillas, y se sientan allí
a comer con él, porque ellos le dijeron, no, no, no siga derecho, venga, entremos aquí, ya es tarde y acompáñenos. Y el Señor los acompañó. Qué bonito. Y estando allí en la mesa de comedor, el Señor tomó el pan y lo partió. Uf, cuando el Señor partió el pan, se dieron cuenta, Señor, uy, qué maravilla, eres tú, Señor. Y dice la Escritura que el Señor desapareció de sus ojos. Y dice la Escritura, dice ellos, con razón nuestro corazón ardía. Estábamos embelesados escuchando a esa persona. Y esa persona era el mismo Señor. Les contaba su propia historia. Dice, nuestro corazón ardía escuchándolo. ¿Qué era lo que a él les pasó en ese momento? ¿Qué les pasó? Que el Señor resucitado se reveló a ellos. De eso venimos hablando. El Dios que se quiere revelar a nosotros permanentemente. Eso no es de un día, que el día que lo recibimos en el corazón. No, 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 no. Todos los días Él se quiere revelar a nosotros. Sí, nos quiere mostrar su amor, nos quiere mostrar su misericordia, su deidad, su bondad, su amor, todas las cosas buenas. Él nos las quiere revelar. Pero a veces no entendemos, a veces no percibimos que el Señor nos está hablando. Como estos dos personajes que iban camino de Emaús, el Señor al lado de ellos hablándoles y hablándoles de las Escrituras, de los profetas, de todo lo que tenía que venir, hablándoles de todo. Y no lo descubrieron hasta cuando el Señor parte el pan y se revela a ellos. Porque veníamos hablando de revelación, recuerdan ustedes, pero la revelación fotográfica, ¿recuerdan ustedes? Bueno, el Señor se quiere revelar a nosotros. Hay otro personaje en las Escrituras que también es fascinante, pero este tenía, diría yo, algo más, algo adicional. Era un doctor en la ley. Conocía la ley. Vamos a las Escrituras. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 22, y vamos a leer del versículo 3 en adelante. El personaje del cual está hablando ahí se llama Pablo, en ese momento Saulo. Él era de Tarso. Y dice así, Hechos 22, 3. Yo soy varón judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero educado en esta ciudad a los pies de Gamaliel y plenamente, oiga, esa palabra me gusta, dice, y plenamente instruido en la ley de nuestros padres. Mis amados, los dos apóstoles que iban camino a Emaús, que se encuentra, que el Señor los alcanza. Bueno, la palabra no habla mucho de ellos. Algunos escritores dicen que era Pedro, otros que era, bueno, en fin, pero habla de dos apóstoles. Pero aquí está hablando con nombre propio, Pablo, un doctor en la ley. Él se sabía de memoria el Antiguo Testamento. Todo, desde Génesis hasta Malaquías. Sabía todo eso. Había sido instruido en el mejor lugar, podríamos decir, en la mejor universidad de la época, a los pies de un hombre llamado Gamaliel. Era famoso. Entonces Pablo allí estudió la Torá, toda la Escritura, y parece que
toda su vida, quizás desde muy niño. Y en todas esas escrituras del Antiguo Testamento, de la Torá, nunca había descubierto al Señor Jesús. Nunca, nunca. Entonces, ustedes saben todo lo que a él le pasó. En algún momento él pide documentos para ir, digamos, permisos o licencias para ir a Damasco, eh, a, a buscar a esos llamados cristianos que estaban alborotando a todo el pueblo y que ahora, para colmo, es que ahora que el Jesús que los romanos crucificaron, ahora dice que está vivo. Entonces él pidió credenciales para desplazarse por todo el país, para ir a perseguir los cristianos. Y él iba camino a Damasco. Y por ese camino dice que iba, bueno, algunos hablan de que iba montado en su caballo y de pronto una luz muy fuerte lo aturdió y lo hizo caer del caballo. Y el estar allí, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vamos a ir directamente a la Escritura. Abre tu Biblia ahí en el libro de los Hechos, en el versículo, vamos al capítulo 22. Dice, versículo 6. Ahí está Pablo relatando, contándoles a todos cómo fue su conversión al Señor. Y dice que yendo yo, al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente, a mediodía, pues estaba la luz en pleno. Me rodeó mucha luz del cielo. ¿Cómo sería esa luz? Que compitió contra la luz del mediodía. ¿Cómo sería? Dice que una luz lo rodeó y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oh. Entonces yo respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¡Wow! ¡Uf! Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y yo dije, y preguntó, dice, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y Saulo, o Paulo, quedó ciego durante 3 días y tenían que llevarlo tomado de la mano los judíos que estaban allí. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Ese hombre perseguía a los cristianos. Él había leído la Escritura, se la sabía de memoria. Era un hombre importante. Tenía nacionalidad israelita, tenía nacionalidad judía, tenía nacionalidad romana. Era un hombre muy importante. Además, muy sabido. Y le dio por perseguir cristianos. Eso quiere decir que él nunca, óigame bien, nunca había descubierto al Señor Jesús. Nunca lo había descubierto en las Escrituras. Él leía las Escrituras, claro que sí, era un doctor en las Escrituras, pero nunca descubrió realmente al Mesías, al Señor Jesús. Nunca lo descubrió. Entonces, ¿qué le pasó?
En esos 3 días, ya lo acabamos de ver, quedó ciego y le tocó ir a una ciudad. Dice, allí le tocó empezar a ayunar y a orar en una calle en Damasco que se llamaba La Derecha. Así se llama, así dice la escritura, en la calle La Derecha, antes de que apareciera un sacerdote, un profeta, Ananías, viniera donde él estaba. Aquí la pregunta es, ¿qué pensaría Pablo en ese momento? Pero ¿quién es ese Jesús de Nazaret? ¿Quién es realmente? Ciego, ciego, durante 3 días. ¿Mm? Él no podía leer porque estaba ciego. Tenía que dedicarse a meditar. Yo supongo empezó a pensar, no, pero es que el profeta tal y el profeta pascual y el profeta tal por cual, y él empezó a revisar todas las escrituras que tenía en su mente. ¿Cómo así que Jesús de Nazaret? ¿Cómo así que Él es el Mesías? No puede ser. Y sí podía ser. Él no tuvo, por decirlo de alguna forma, oh, del cielo me cayó un pergamino que vino en el pico de un ave y llegó a mis pies, ¿no? El Señor lo trató de forma diferente. Y en las escrituras que había leído toda su vida, hasta ahora, realmente esa escritura se le empezó a revelar, a revelarse. Y esa escritura empezó a ser entendida por él. Para Pablo o Saulo de Tarso, las escrituras eran el fundamento de su vida. Eran el fundamento de su vida, de su existencia. ¿Y cómo era posible que el Mesías, que todo el mundo lo esperaba, él no hubiese visto la revelación en las mismas escrituras? Cuando el Señor Jesús muere en la cruz, todo se cumplió. Y el Señor lo dijo en la cruz, todo está cumplido. Ya, todo. Lo que estaba escrito en las escrituras, todo, dónde iba a nacer, todo eso estaba allí, todo estaba. La escritura dice que el Señor nació en Belén de Efrata, un pueblo pequeñito, y las escrituras hablan de ello. Y tú, Belén de Efrata, la más pequeña de las pequeñas, de ti nacerá la luz. ¿Y cómo es que Pablo no lo sabía? Bueno, ahora lo sabemos nosotros. ¿Cómo les parece? La escritura hay que leerla en la unción del Espíritu, para que Él se revele. Estamos hablando de revelación, como la fotografía aquella que hablábamos, que ahí estaba. La palabra está ahí, la palabra está en este libro. Aquí está todo lo que nosotros necesitamos saber. A esto no hay que agregarle nada, y mucho menos quitarle. Todo está aquí. Pero cada vez que la leamos, tenemos que pedirle a nuestro Señor, a nuestro Dios, que abra nuestra mente y nos revele su escritura. Porque este libro nos habla, ¿saben ustedes? Este libro habla. Alguien que no sepa nos oye hablar y dirá, están locos, ¿eh? ¿Cómo es que un libro me habla a mí? Sí, ¿saben ustedes que los libros hablan? Y no solo los libros hablan. Eso es cuando tú lees un libro de historietas, un libro de novelas, tú vas leyendo el libro. Inclusive vas subrayando cosas que te llaman la atención. Cuando tú vas leyendo, es como si el libro te hablara a ti, te hablara. ¿Los libros hablan? Claro que sí. No audiblemente, pero nos habla. Entonces, en la escritura estaba todo, absolutamente todo diseñado. Dónde iba a nacer el Señor, todo lo que le iba a pasar, todo, absolutamente todo. La muerte en cruz. Por eso cuando el Señor Jesús va a morir, sus últimas palabras, todo está
cumplido. En tus manos encomiendo, Padre mío, mi espíritu. Y se cumplió, absolutamente. Y Pablo no había descubierto, el gran doctor de la ley, no había descubierto en la misma escritura al Mesías. No lo había descubierto. Entonces, él toda su vida había leído la palabra. Y ahora, bajo un suceso, sin lugar a dudas, un suceso divino, celestial, esa luz que aparece y lo tumba del caballo, se cae del caballo donde iba muy prepotente, iba allí el doctor Pablo de Tarso. ¡Ja! El Señor lo tumba del caballo. A veces el Señor hace eso. A muchos que conocemos del Señor, el Señor nos tumbó del caballo. Un día. El Señor se revela a nuestras vidas y a veces no entendemos. Sí, hicimos una conversión, una expresión de fe, confesamos al Señor pero es que a partir de ese momento nuestra vida cambió. Y si nosotros no lo vemos así, el Señor nos tumba del caballo. Yo diría que a la gran mayoría de las personas el Señor nos ha tumbado del caballo. A mí me tumbó del caballo. Porque era un engreído, un prepotente. Yo creía que lo sabía todo. Era el dueño absoluto, único de la verdad, de mi verdad, lógico. Pero la verdad de Cristo no la conocía como debía haberla conocido. Y como les he contado en muchas oportunidades, yo leía el libro, yo lo leía, yo se lo voy a mostrar mañana. No lo tengo acá. O sí, aquí está el libro, es este libro. Es una Biblia antigua, antiquísima, antigua. A ver, mire cómo está. Yo la leía esta Biblia. Esta era una Biblia, es una Biblia católica, es hermosísima, a mí me gusta leerla. Y creía que sabía. A mí no me hable de la Biblia, yo la he leído, le decía a las personas. No. Igual que Pablo la pude haber leído, pero nunca se me había revelado. Ahora a Pablo se le estaba revelando el Señor, el Espíritu de Dios. El mismo Jesús de la cruz del Calvario le estaba hablando. Yo me imagino, ese hombre estaba primero ciego. El Señor lo tumbó del caballo y le tocó ir a vivir allá en una calle que se llamaba la Derecha, así se llamaba la calle. Allí, siempre a la derecha. Eso es significativo. Bueno, y allí esperando que apareciera a los 3 días un sacerdote llamado Ananías. Ananías. Ahí en ese momento, la Escritura empezó a revelársele a Pablo. A partir de ese momento. Empezó el Señor a mostrarle el camino a Pablo, el verdadero camino. ¿Y cuál es el verdadero camino? El verdadero camino es ese de alguien que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ese es el verdadero camino. Si tú, varón, mujer que me estás escuchando, no has conocido del Señor, no has abierto tu corazón para que el Espíritu de Dios, el Señor Jesús venga a tu vida, si no lo has hecho, hazlo. Porque puedes tener mucha ciencia en tu mente, haber leído muchas cosas, pero si no has abierto el corazón a recibir al Señor Jesús en tu corazón,
no has entendido ni entenderás. El Espíritu de Dios tiene que venir a tu vida. No esperes que el Señor te tumbe de tu caballo, del caballo de doctorados, de grandes títulos, de mucho dinero, de puestos importantes. No esperes que el Señor te tumbe de tu caballo. Vamos a orar, vamos a orar. Si tú no has recibido al Señor en tu corazón, no lo has descubierto todavía, a pesar de que has oído hablar de Él y has leído mucho de Él, has visto hasta películas que hablan de Él, pero no lo has conocido porque no has abierto el corazón. Repite conmigo una oración. Padre bueno, Dios de la gloria, Cristo Jesús, mi amado, hoy vengo delante de ti. Abro mi corazón para ti. Y te pido, amado Señor Jesús, que vengas a morar en mi corazón, en mi ser interior. Hoy yo abro mi corazón para ti. Te recibo en mi vida, en mi ser interior. Y te pido, oh Cristo de la gloria, que me ayudes, que abras mi mente, mi ser interior, para entender tu palabra, para entenderte, para poderte ver en todos los lugares donde te puedo descubrir. Perdóname todo lo que haya hecho en contra de tu palabra. Perdóname. Y a partir de este momento, yo te pido, mi Jesús, que camines conmigo. Amén. Y amén. Y amén. Y amén. Amén. Vamos a orar por todos aquellos que nos han venido acompañando en este día. Mire, oramos por Ilia Rubiano, por Amparito y Guillermo, oramos por José Silva y Xiomara, Dios les bendiga, muchachos, por Yolandita Jiménez, Jorge y Yolanda Dufo, también por Harold allí en Neiva, y por Blanquita y por todos sus hijos, por toda la casa. Por el pastor Edwin, un saludo, debe venir viajando a Bogotá. Por Luz Marina Toro, te bendecimos tus nietos. Tina, un abrazo a toda la casa, a toda la familia, a la mamita, a Poncho, a Alfonso, a Alejandro, a Yu, a Carito, a Olivia, a Jordi, a todos allí en la casa, a todos una bendición de Dios grande para ustedes. A Jimenita, mi hija, a Sarita, Mateo, mi nieto, a Xiomara Sosa, oh Xiome, Dios te bendiga, hija, a Ricardo Perdomo, desde Chinacota, qué bonito, un abrazo. Mi esposa y yo los saludamos, Fabio y Marcela, mi yerno y mi hija y sus hijas, Camilita, Julia, Amanda, a Rocío y Moisés, los bendecimos en este día. Qué bonitos. Oramos por la salud de mi nietecito, que está un poco indispuesto, por Carmenza, una hermana mía de carne, para que el Señor le dé luz en su vida, en su mente, por Sofía, mi otra nieta, por Sandra Chávez, en fin, por todos ustedes que nos han acompañado. Padre, la bendición tuya en este día. Oh Señor, no queremos salir de nuestra casa sin tu bendición. Bendícenos, Señor, porque sabemos que esa bendición que viene de ti nos cubre, nos guarda, nos protege permanentemente y nos anima y nos enseña. Gracias, Señor. Bendícenos en este día con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la poderosa bendición del Espíritu Santo de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Los espero mañana. Terminamos con el tema mañana. Dios les bendiga.